onda amigos? Mi nombre es Dan Ruiz, como ya lo saben, y el día de hoy estamos en otra emisión de nuestro podcast Authentic. El día de hoy es una situación diferente, ya que por motivos de pandemia y todo esto de guárdate en casa, estamos transmitiendo de una manera diferente, ¿no? Ahora sí que cada quien en su hogar. Y pues bueno, el día de hoy es un episodio que nos llena como de mucha expectativa, porque como ya lo vieron en el título, no es de Dios cómo te ves, ¿no? Entonces, híjole, va a ser un tema que va a estar súper increíble porque tenemos acá un invitadazo, nuestro querido amigo pastor Bruno Castañeda, va a estar compartiendo con nosotros esta noche. Así que te dejo los reflectores, Bruno, para que te presentes y la comunidad Authentic te conozca. Bien, hola a todos. Mi nombre es Bruno Castañeda. Soy pastor de una comunidad acá en Río Las Américas, en Ecatepec, Estado de México. Y pues contento de estar aquí en la charla y platicar de lo que es de Dios y no es de Dios y cómo te ves y cómo... No, creo que va a ser un buen tema y creo que vamos a poder platicarlo. La idea es que lo platiquemos a gusto, ¿no, Dan? Que lo charlemos, que podamos echar el cafecito y estar a gusto aquí para también las personas que nos están escuchando lo puedan disfrutar en sus casas, en sus coches, en donde sea que estén, ¿no? Sí, así es. Lo que queremos es que pues no se vuelva como un tanto, ¿cómo llamarlo? No sé, eclesial, ¿no? Sino es una charla entre amigos. Queremos también hablar acerca de algunos tabús que existen muchas veces en la iglesia. Pero antes de esto, pues quiero también comentarles que están con nosotros Joel y América, como ya saben, cada podcast también, así es que les dejo para que les saluden. Hola, ya saben aquí, mi nombre es Joel. Hola, ¿qué tal? Yo soy América Joy y un gusto estar aquí otra vez, una vez más. Sí. Perfecto, pues comencemos entonces este podcast, una charla que quizás desde que empezamos a planear esta serie, fue uno de los temas que más como que nos brincó de alguna manera, nos llamó la atención y también de alguna manera nos retaba, ¿no? A poder hablar acerca de muchos tabús que hemos escuchado dentro de la iglesia, como la frase, no es de Dios cómo te ves, ¿no? Vamos a desmenuzarla un poquito más. Eh, por ejemplo, no es de Dios cómo te peinas, no es de Dios cómo te vistes, no es de Dios traer un tatuaje, no es de Dios simplemente tu forma de hablar, ¿no? Entonces, antes de iniciar, me gustaría que cada uno de ustedes me compartiera si alguna vez le han hecho un comentario de esto. Así que nos cuenta rápidamente su historia y pues para ir desmenuzando, yo les cuento la mía al final. Adelante, América. Joel. Ok. Bueno, pues yo creo que a mí lo que me han dicho es acerca del cabello, de por qué no tengo corto, porque lo tenía más veces corto, y por la ropa, el color de la ropa, que usualmente soy como con colores muy de negro, gris, como esos colores. Entonces creo que solamente es por esas razones las que me han hecho como comentarios. Oye, perdón, América, pero ¿por qué el pelo, o sea, qué te dijeron del pelo corto? O sea, más bien, ¿es porque es corto o cómo es el tema? ¿Que es más largo se ve mejor o algo así? Exacto, sí, de hecho que porque tengo el cabello corto, ¿por qué tan corto? Y, ¿sabes? Como que usualmente siempre lo traigo como suelto y lo creo que la comunidad Authentic ya lo sabe, porque siempre estoy en cada podcast con el cabello suelto y creo que es también una razón. Entonces, pues por esos dos. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría que por tener el cabello corto te hagan ese tipo de comentarios? Ya. A mí me pasó una vez en una iglesia, en una misión, de hecho, que me hicieron un comentario un hermanito, pero respecto a la barba. En ese momento no la tenía muy bien cuidada, ¿no? Y puedo comprender el comentario. Sin embargo, creo que era más a por qué la tenía demasiado abultada, ¿no? En ese tipo de situaciones. Bueno, raro el comentario porque pues... Muy raro. Pues digo, si nos vamos a la antigüedad, o sea, antes pues, no se rasuraban
tanto los hombres como hoy, que podemos tenerla así delineadita y todo. Entonces, Sí, creo que es más bíblico traerla larga que traerla corta, ¿no? Pero bueno, yo les cuento mi anécdota, sí he tenido varias. No, obviamente decimos el pecado, más no el pecador, ¿verdad? Entonces, Correcto, correcto. no decimos nombres ni nada. Pero, por ejemplo, a mí va a sonar fuerte, pero me negaron predicar en una ocasión por mi Wow. cabello. Bueno, aquí no se ve tanto, pero lo traigo azul. Entonces, me lo dijeron así, me dijeron, si tú trajeras el pelo negro, ¿no? Como deberías traerlo, podrías predicar, así no, ¿no? Entonces, literalmente pues sí, me prohibieron esa, pues, oportunidad. Yo soy pastor, me explico, o sea, es parte de lo que hago, de lo que me gusta hacer, ¿no? Y predicar, y sí me lo prohibieron en esta ocasión. Y bueno, ese ha sido como de las más fuertes porque literalmente me lo digo. O sea, ni siquiera fue así de sutil, ¿verdad? Fue de literal, así. Si tuvieras el pelo negro, te daría mucha chance de predicar, pero pues como no lo traes, pues no, ¿verdad? Entonces, ese ha sido como de los más fuertes que sí he recibido. Oye, por ejemplo, bueno, no sé, creo que es una pregunta como un poquito fuera del, no, pero no fuera del tema, porque tiene que ver, pero ¿de qué color te lo pintarías? O sea, si no fuera azul, ¿qué otro color te pintarías el cabello? Pues verde, yo creo. Digo, no variaría mucho. La verdad es que me gusta el azul. Yo creo que, bueno, siempre me gusta el azul y por eso lo traigo así, pero verde tal vez, sí. La verdad es que no me preocupa mucho el color, o sea, a lo mejor si tuviera que ver con algún tema, con alguna serie que manejamos en la iglesia o algo así, igual y me lo pinto. O igual y podría ser un buen reto para el próximo año, color arnés, ¿no? Diferente. Me parece perfecto. Podría estar padre, no sé. Pero Así la verdad es que no me preocupa, o sea, no es algo que me llame mucho, pues vamos, la atención en el aspecto de que podría pintármelo de cualquier color y no creo que uno sea más o menos, me lo pintaría de rosa, ¿no? No sé, no tendría problema con eso, fíjate. Vamos a ponerlo a votación, que la comunidad Amigos, decida tu próximo color. exacto, Padre, amigos, va va a estar ahí las redes de Bruno, había en la descripción del video. Vayan y coméntenle ahí en un DM en Instagram y díganle de qué color se lo debería de pintar para iniciar el próximo año, ¿no? Iniciar el año, ¿no? Sí, me parece Año perfecto. nuevo color, ¿no? Qué gusto. Sí, estaría genial. Pues bueno, yo les cuento que una vez, igual, bueno, y aquí la comunidad Authentic ya sabe de Authentic Praise, ¿no? Que es la banda de donde nace este podcast. Entonces, pues un día en nuestra iglesia, los que nos conocen saben en qué iglesia, los que no, pues no les voy a decir qué iglesia, ni qué persona tampoco, pero resulta que fue una participación dominical, estábamos tocando, a mí apenas me estaba empezando a crecer el cabello, como ya saben, y los que me han visto tengo el cabello ya un poco largo, a veces me lo dejo suelto, a veces amarrado. Entonces, pues tenía hecho mi chongo, ¿no? O sea, un chongo, pues no era el mejor chongo, pero tampoco se veía muy desordenado, ¿no? Entonces, pues ya tocamos y todo, terminamos de tocar y justamente estábamos empezando a recoger cuando un hermano desde abajo me llama, me dice, Dan, ven tantito, ¿ya? Sí, hermano, pues ahí voy, ¿no? Pues es un hermano que conozco de muchos años, entonces, pues yo dije, bueno, ahí voy. Me dice, y empieza diciéndome, no, Dan, qué bonito tocaron, se escuchó muy padre, se ve que ya van ensamblando mejor. Y yo, no, pues muchas gracias. Y me dice, ¿pero qué crees que hay un detalle que yo noto? Le dije, sí, pues dígame. Me dice, ¿por qué traes el cabello así? Y le dije, no, pues no. Me dice, ¿qué apoyas a la comunidad LGBT o eres de su movimiento o qué onda? Y yo así de, pues no. Y me dice, mira, hijo, aquí en la iglesia te tienes que peinar bien cuando vengas a tocar, porque todos te están viendo. Allá afuera, si quieres, hazte tu chongo y lo que tú quieras, pero cuando vengas aquí a la iglesia, te peinas bien. Y entonces ahí como que sí sentí como el golpe, ¿no? Porque decía, o sea, por un lado, nos da buenos comentarios de aliento, de sigan adelante, de van bien, padre,
Y por otro lado agarra y nos dice, y me dice, ¿sabes qué? Porque también el comentario que más como de alguna manera me hirió fue, si tú sigues con esas actitudes, vas a hacer que tu ministerio se hunda. Y yo así de, no, o sea, eso sí me dolió, ¿no? De alguna manera, porque dije, o sea, sí me cuestioné, dije, estoy mal, o sea, realmente estoy mal en lo que estoy haciendo. O sea, porque algo de que yo tengo bien claro es que Dios me dio este ministerio de la música, ¿no? Entonces, si Él me lo dio, pues obviamente tengo que cuidar muchas cosas que pues conllevan dentro del ministerio. Entonces, cuando Él me dice, si no te vas a llevar tu ministerio entre las patas, ¿no? Y te vas a ir y se va a ir en picada, wow, o sea, ahí sí sentí como feo, porque dije, o sea, ya no se trata de mí solamente, ¿no? Sino se trata de todos los que están ahí. Entonces, en ese momento sí como que me dio el bajón. Yo pues fui a la casa, ¿no? Pues sí me vieron así como cabizbajo, me preguntaron qué onda, pues ya les platiqué a mi familia, ¿no? Lo que había pasado. Y pues me dijeron que, bueno, no les voy a decir qué me dijeron. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando, porque si les digo qué me dijeron, pues se acabó el podcast y ya para qué chiste tiene, ¿no? Seguir aquí. Entonces, pues sí, o sea, creo que esa es mi experiencia. Fue una experiencia realmente nada grata, pero pues al final de cuentas te va formando, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de, bueno, vamos a tocar todo esto que nos han observado a nosotros, pero también vamos a tocar otras cosas que a lo mejor también nos pudieron haber observado, pero o te han observado a ti, ¿no? Te han dicho a ti, es que esto. Entonces, pues vamos a empezar con un tema tabú, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque creo que tiene un trasfondo padre y de alguna manera es algo que está muy en tendencia en estos días, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, pero pues ya saben que como estamos pegados a Estados Unidos, también esos movimientos llegan acá, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me podrían hablar acerca de los tatuajes, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? No sé, a ver, ¿quién me quiere contar? ¿Quién me quiere empezar a platicar, no? Bueno, es que el detalle de los tatuajes es que creo que de todos estos temas de la estética y la apariencia personal es el que más le duele a la sociedad. Ya no hablo no solamente a la iglesia per se, sino a muchas sociedades, ¿no? A la élite. Y yo creo que el problema radica en el trasfondo histórico que han tenido los tatuajes. Al fin y al cabo, yo creo que el tema con la vestimenta personal, cómo lo hicimos, tiene que ver con un tema de modas, de un tema de tabúes, de lo que la gente cataloga como el status quo del momento, ¿no? Por ejemplo, por decir ejemplos variados, en la Edad Media, en la Edad Renacentista, pues era común que los hombres usaran pelucas y que usaran maquillaje, porque eso era parte del status quo, ¿no? Pero yo creo que con el tema de los tatuajes está complicado porque siempre se le ha catalogado a los tatuajes y a las personas que usan tatuajes, personas de mal, personas que forman parte de bandas que roban, bandas que hacen mal, que se dedican a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Y yo creo que ese trasfondo histórico pues se ha venido arrastrando hasta ahorita, ¿no? Pues actualmente en Estados Unidos se notan estas bandas, o aquí en México las bandas de cholos, ¿no? Lo que denominamos cholos, que tienen sus paliacates, tienen su tatuaje que les dice, ok, yo pertenezco a esta banda y no a otra. Entonces yo creo que esa parte de por qué se llama un tatuaje es más por el tema del status quo de la sociedad, de como si es un tatuaje es porque de seguro estás en una banda que vende drogas o que fuma y está en la calle. O sea, yo creo que va más o menos por ahí el asunto de por qué la gente ve mal el tatuaje. Y fíjate que también es un tema como tú lo dices, más social, ¿no? O sea, yo me he topado con personas que me dicen, ¿sabes qué? El tatuaje no está bien porque no vas a conseguir, por ejemplo, el trabajo que tú quieres, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, creo que nos enfrentamos ante este tema, nos enfrentamos ante un estigma ya no solamente eclesiástico, sino social en general. Y lo entiendo, la verdad, hasta cierto punto creo que es entendible el hecho de tú rayarte la piel, el hecho tú de hacerte adornos en la piel, creo que sí es, es un tema complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos ponemos a pensar desde el inicio, pues ¿quién tendría ganas de rayarse la piel? ¿No? O sea, y en algo permanente, ¿me explico? O sea,
¿no? Desde ahí creo que es un tema complicado. Ahora, yo sí quiero como comenzar a hablar de este tema y también quiero dejar algo muy claro, ¿no? El hecho de que de las opiniones pues que su servidor pueda vertir aquí, pues son personales, ¿verdad? Tampoco quiero generalizar, ni quiero tampoco, tampoco llevar a que todo el mundo piense igual que yo, porque eso no está mal. Esto es una opinión personal, ¿verdad? Personalmente, yo qué pienso de los tatuajes, a mí es algo que me gusta. Ahora, me gustan los tatuajes bien hechos también, eso es importante, ¿no? O sea, bueno, sí, hay de tatuajes a tatuajes, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Es que me voy a ir a tatuar a Coyoacán y me va a costar 100 pesos no, espérate, bro, o sea, ¿no? Ya la pasaba. Me explico, o sea, te vas a rayar algo permanente y no, o sea, no tan chido, ¿no? O sea, creo que esa parte también es muy importante. Creo que, sí, el hecho de que, primero, debe ser algo que te guste. Ahora, yo quiero partir desde ahí. Creo que los tatuajes debe ser un tema de gustos y no de moda, ¿me explico? Porque creo que cuando nos vamos con la moda, entonces, la moda se va a acabar en algún momento, la moda va a cambiar en algún momento. Y si tú te hiciste un tatuaje por moda, en algún momento vas a decir, ay, ¿para qué me hice esto? Y vas a odiar el tatuaje, ¿verdad? Entonces, creo que el tatuaje debe de ser primero una convicción interna, una convicción sí, de que tú te ves así porque te gusta. Y mira, a veces los gustos no tienen explicación. O sea, simplemente me gusta, ¿me explico? O sea, oye, yo me casé con mi esposa porque me gusta, ¿verdad? Y a lo mejor hay hombres que dicen, ¿por qué te casas con ella? ¿Qué? A mí me gusta, o sea, no tiene que gustarle a todo el mundo, ¿no? O sea, y qué bueno que no le gusta a todo el mundo, ganamos a mí, ¿no? Entonces, pero vamos, creo que sí debe ser un tema especial, creo que sí debe ser un tema bien pensado, ¿no? Debe ser un tema porque al final es algo permanente, pero debe de ser algo que te guste y que tú estés convencido de él, ¿no? Por ahí podemos empezar también. No es un tema hasta ahorita eclesiástico, hasta ahorita es un tema, pues, personal, ¿no? Todos tenemos... Inclusive, pues, o sea, yo he escuchado a muchos comentarios de gente adulta diciendo, no lo hagas, no te hagas un tatuaje porque en el tema de la salud te va a dañar. Yo creo que existe un poco de misticismo alrededor de los tatuajes, ¿no? O sea, exactamente, ¿cuál es el verdadero daño a la salud? Yo creo que hay mucha gente desinformada en el tema de los tatuajes, en el tema de, pues eso, qué tanto te va a afectar en el largo plazo, si realmente tiene un beneficio negativo para la salud, ese tipo de detalles. Yo creo que las personas se quedaron con esa pequeña idea de que les llegó en alguna cadena de WhatsApp, alguna cadena en correo diciendo, oye, no, un tatuaje te va toda la vida y aparte te va a traer cáncer, ¿no? O te va a traer aquello, ¿no? Entonces yo creo que también ese misticismo que trae o que rodea los tatuajes hace que la comunidad vea como negativo los tatuajes, ¿no? También está por ese detalle, ¿no? Sí. Hasta aquí yo voy a hacer un paréntesis y te voy a decir a ti que estás escuchando esto. Si eres medio fariseo y como que ya te empezó a arder lo que estamos diciendo, de alguna manera, híjole, pues te puedes quedar a escuchar el podcast, ¿no? Y todo completo y pues verás en qué resumimos todo esto, ¿no? Pero si crees que te va a causar mucha incomodidad, pues páusalo aquí y ya, porque sí vamos a estar hablando. De hecho, yo traigo ahorita en mi cabeza algunos versículos, ¿no? Que me han dicho por qué no te debes de tatuar. Y entonces vamos a empezar como a escarbar un poquito en este punto y probablemente no te va a gustar lo que vas a escuchar, ¿no? Entonces, antes que cualquier otra cosa, pues te comento esto. Como dijo Bruno, estas son nuestras opiniones, lo que nosotros hemos vivido y lo que el Señor también nos ha revelado a nosotros, ¿no? Entonces, tampoco se trata de que pienses como nosotros. Cierro paréntesis y entonces sí va mi comentario. Hay varias cosas, ¿no? Varios versículos que han tomado en la Biblia. Yo, desde mi punto de vista, digo mal tomados para justificar que no te debes de tatuar, ¿no? Y condenar sobre todo el tatuaje. Entonces, por ejemplo, está el Levítico, ¿no? De no te harás marcas en el cuerpo y shalala, ¿no? Está en
ay, no recuerdo en qué libro está, eres templo del Espíritu Santo. Entonces, Sí, también. no te puedes, no te puedes tatuar, ¿no? O sea, esto es hablando ya en un ámbito eclesial, ¿no? Porque si lo hablamos en un ámbito social, algo que a mí me decía mi papá, ¿no? Cuando era chico, es que solamente se tatúan los presos, ¿no? Porque el tatuaje nace en una prisión, o sea, realmente. Entonces, o sea, ya como lo conocemos ahora el tatuaje, ¿no? Porque pues, los tatuajes son ancestrales, o sea, las culturas ancestrales ya se tatuaban, ¿no? Entonces, Perdona, y para ir cerrando también esa parte social también, o sea, hay culturas donde también el tatuaje es muestra de, pues, de heroísmo, de así es. estatus, ¿no? O sea, eso sí depende de cada lugar, ¿verdad? Pero Sí, bien, y eso, vayámonos a la iglesia, ¿no? por ejemplo, en ese pasaje de Levítico, o sea, si nos vamos a la históricamente, justamente los pueblos con los que convivía el pueblo judío eran pueblos cuya tradición era justamente ese tipo de marcas corporales, ¿no? Marcas que van sobre la frente, que van sobre los hombros, sobre los brazos, perdón, como un símbolo justamente pues, de su cultura, ¿no? Entonces, parte de este contexto, de esta frase en el Levítico, justamente nace de eso, es como no debes ser parte de ellos, o sea, tú tienes tu propia cultura, no tienes que seguir las culturas ajenas. Entonces yo creo que va más por ese sentido, pero la gente se quedó como, tómalo literal, ¿no? Es como si Ahora, dice... sí, yo tengo también una interpretación de esta parte del Levítico, ¿no? Esta es también mi interpretación personal, y, ¿no? Esa parte precisamente viene en Levítico 9, me parece, y entonces dice no te harás marcas, y en otras versiones dice no te harás tatuajes, pero también lo que no debemos de perder del radar es que dentro de esas reglas hay otras reglas más. Por ejemplo, dice que no te debes de cortar el cabello, que no debes de usar vestimentas de más de 2 telas, que, o sea, que no te debes de cortar la barba, también dice, de hecho, dentro de ese Levítico nuevo, ahí vienen varias reglas y una de ellas también es lo de la barba, dice que no debes de pasar tijera por tu barba. Entonces, yo creo que lo que decía Dan también hace rato es que creo que sacamos un poquito de contexto algunos versículos. Y entonces, mi opinión, por ejemplo, yo cuando me recitan esta parte de Levítico en cuanto al tatuaje, yo digo, muy bien, entonces, si nos vamos al tatuaje, pero entonces respetemos todas las reglas que vienen ahí. Entonces, no comamos carne de cerdo, entonces, no, o sea, vienen ahí todas ese tipo de reglas, ¿no? Y es que, bueno, por ejemplo, hablando de eso, creo que a veces también como que los cristianos hacemos eso, o sea, como que nada más nos enfocamos en lo que queremos decir y utilizamos la Biblia solamente para eso en específico, pero creo que se nos olvida como, a ver, ok, sí, vas a respetar eso, pero ok, vamos a respetar entonces todo lo que dice la Biblia. Entonces yo creo que también muchas veces pasa de que, ok, sí, está bien, no me voy a hacer un tatuaje, pero bueno, o sea, si vamos a un cuidado más como del cuerpo del persona físicamente, pues entonces hay que cuidarnos en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces como cristianos no lo hacemos. ¿Y cuál será la razón del por qué como cristianos no lo hacemos? O sea, ¿ustedes por qué creen que como cristianos decimos, no, solamente unas cosas y ya? Bueno, yo creo que esto es problema de la sociedad. Vuelvo a retocar este mismo tema. Es el status quo. En México tenemos una cultura de obesidad y sobrepeso. Eso, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sí, mira. Entonces, de base, nosotros no vemos mal que personas se encuentren justamente en este rango, ¿no? En obesidad y sobrepeso. Cuando realmente lo ideal, lo idóneo para la salud es que pues seas una persona que de salud, que se siente dentro de tu rango. Entonces, pero esto es porque el status quo lo marca, ¿no? Entonces yo creo que pasa lo mismo en el tema de los tatuajes y la vestimenta, ¿no? El status quo actual dice que lo formal debería ser que no tengas tatuajes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va más o menos la opinión de la sociedad y la opinión pues, de la iglesia, ¿no? Y de los miembros de la iglesia. No sé, y quiero complementar como con esta parte en la que, bueno, en el caso de las mujeres, yo creo que tiempo atrás teníamos como una figura que representaba a la mujer como perfecta, o la mujer, la mejor mujer, como por así decirlo. Estéticamente era un poco, no sé, un poco más incluso baja, con, no sé, lonjitas incluso, podemos decirlo así, pero que actualmente ha cambiado y que ha seguido cambiando y va a cambiar seguramente posteriormente. Entonces yo creo que pasa lo mismo en todo. O sea, creo que en tiempo atrás, ok, eso era permitido, pero ahora ya las cosas cambian, el tiempo cambia y definitivamente pues no podemos como que seguir o continuar con esas cosas, ¿no? Sí, y Sí, pues...
De hecho, ahorita lo que estabas comentando, me acordé de un meme en Facebook, que estaba hablando de este versículo, ¿no? De que dice que debes de cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es tu cuerpo, pero era una señora así, pues en obesidad, ¿verdad? Con una torta así de, yo no me tatúo porque yo cuido el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es como esa parte incongruente, ¿no? O sea, ¿cómo lo cuidas para un tatuaje, pero cómo te descuidas en cuanto a tu peso y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que retomando el punto, creo que a veces sí sacamos de contexto muchos versículos. Para responder tu pregunta, América, creo que es esta parte natural del ser humano de leer algo y tú solamente te quedas lo que te gusta y lo que no te gusta lo desechas, ¿verdad? Entonces, claro, y haces como literal, es como que la Virgen te habla, ¿no? Un saludo a la Virgen que ayer fue su día, ¿no? Entonces, creo que es esta cuestión natural y los cristianos lo hacemos mucho en la Biblia, ¿no? De repente, y digo, no nos vayamos a esto nada más, o sea, vayámonos a cosas aún realidades de la Biblia, ¿no? Donde vienen, algunos solamente nos quedamos con los versículos donde Dios te va a bendecir, que Dios es amor y todo. Sí, pero y todos esos versículos donde hablan también de disciplina, donde habla de sufrir, ¿no? Donde habla de esas cosas, no nos gusta tomarlas porque nuestra mente los bloquea automáticamente, ¿no? Entonces, en cuanto a los tatuajes, yo creo que sí es un tema personal, repito, aún cristianos, ¿verdad? Creo que es un tema personal, creo que es un tema de convicción, pero yo me atrevería a decir, repito, esto es una opinión personal. No hay en la Biblia un punto donde Dios diga, me importa tu apariencia, me importa lo que hagas con tu cuerpo, me importa. Porque al final, digo, si nos vamos también a la Biblia, dice Jesús, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, poníamos un ejemplo la otra vez con Dan, ¿no? Si tú, por ejemplo, los que me estén escuchando, a lo mejor hay un morrito, ¿no? De chavito de 15 años, ¿no? No, es que yo escuché el podcast de Authentic y dijeron que está bien tatuarse. Y mis papás no me dan permiso, pero me voy a tatuar porque Dan me dijo que me tatuara. Entonces, escucha, ese tatuaje va a estar mal. Ese tatuaje, perdón, voy a conectar acá. Ese tatuaje está trayendo algo malo a tu vida porque lo estás haciendo por rebeldía. No sé si me estás escuchando. No sé si me estoy dando a explicar. O sea, en mi opinión, los tatuajes no son malos, en mi opinión. Pero si tú lo estás haciendo por rebeldía o por alguna, porque le voy a demostrar o porque me explico, o sea, porque por una mala intención del corazón, entonces ahí sí te diría el tatuaje es malo. Por desobediencia, entonces ahí el tatuaje es malo. ¿Me explico? Yo creo que aquí es donde voy a agarrar más o menos un poco el argumento que utilizamos más o menos en podcast pasados cuando hablamos de la música. Cuando analizamos a la música, decíamos que ya, bueno, llegamos a la conclusión que históricamente no estaban mal los géneros. Históricamente tampoco estaba mal el tipo de música, los instrumentos como tal, sino lo que importaba dentro de la música es el propósito para lo que es la música. Yo creo que es lo mismo aquí con el tatuaje. O sea, históricamente el tatuaje simplemente, o sea, no trae nada negativo. En cuestiones de salud, enfermedad, pues tampoco. Inclusive te dan, cuando vas a hacer un tatuaje, algunas recomendaciones de salud y todo eso, pues para que todo salga bien, correcto y no tengas problemas, por ejemplo, para donar sangre en un futuro, que es como otro tema tabú en el tema de los tatuajes, ¿no? Entonces yo creo que igual comparto mi opinión contigo, Bruno. O sea, yo creo que lo que importa aquí es la intención, el propósito de ese tatuaje. Si lo haces, como mencionabas, ¿no? Es como, lo voy a hacer porque quiero decirle a mi novia que la amo mucho y va a tatuar aquí su nombre en todo lo que da, ¿no? O sea, yo creo que es aquí donde sacamos de contexto la acción, ¿no? Que en ese caso es tatuarte algo. Así es. Sí, eso también es lo que iba a comentar también, de que estoy súper de acuerdo con él. Yo creo que es el motivo del por qué lo estás haciendo. Yo creo que es muy claro, y ya lo dijeron ustedes, que sí, o sea, si hay un motivo, pues, como X, el por qué lo estás haciendo, pues yo creo que ahí sí mejor, pues, evítalo, ¿sabes? Creo que tú también, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es la intención? Pues nada más, y como decíamos hace rato, que por moda lo vas a hacer,
créeme, la moda va a cambiar y entonces vas a estar a la anticuada. Entonces, yo creo que sí es importante como el verdadero motivo del por qué lo estás haciendo, ¿no? Sí, y mira, y sobre todo para temas así tan trascendentes o permanentes, ¿no? Por ejemplo, le digo, yo tengo el pelo pintado, pero pues esto me crece, mira, ya me está creciendo la raíz, por cierto. Entonces, o sea, es un tema pasajero, me explicó. Si tienes ganas de pintarte, píntatelo. Total, te va a volver a crecer, me explicó. Pero el tatuaje sí es un tema que yo creo que hay que pensarlo bien, porque efectivamente es un tema permanente, ¿no? Entonces, sí, a los que nos están escuchando, nos están dando la oportunidad de escuchar nuestra opinión, es un tema serio, sí es un tema yo creo que hay que pensarse, creo que es un tema importante, pero para responder yo creo una pregunta, yo creo que bíblicamente, digo, repito, es mi opinión, bíblicamente no hay una restricción como tal para tatuarse, ni tampoco creo que Dios se enoje si tú te haces un tatuaje, no creo que vaya por ahí el tema, porque Dios mira el corazón, más bien. Y yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, decir que no es de Dios un tatuaje es llegar completamente al extremo. Como ya lo mencionabas, ¿no? Al fin y al cabo ya no es un tema ya ni siquiera evangélico, cristiano, ya es más un tema de la sociedad, ¿no? El tema de los tatuajes. Entonces yo creo que hay que empezar a ver ese tema igual desde ese punto de vista, pero decir que no es de Dios es llegar al extremo completamente. Exacto. Y yo creo que está mal que inclusive nosotros mismos rechacemos a otras personas solamente porque porte un tatuaje físico, ¿no? Exacto. Visible. Entonces yo creo que también está muy mal eso. Claro. Es correcto. Sí, el hecho de etiquetar, ¿Sí? o sea, eso está súper mal, ¿no? Etiquetar a las personas por eso. Yo tengo una anécdota, perdón, Dan, yo sé que ibas a decir algo. No, tú dale. Una anécdota bien padre. Fíjate que fui hace poco a una taquería que estaba ahí por mi casa, y su casa, y estaba ahí la taquería, y fui, ¿no? Y entonces me di cuenta que el taquero estaba estudiando. Y después me di cuenta que era teología lo que estaba estudiando el brother. Y dije, órale, es cristiano, ¿no? Es de los nuestros. Entonces me sentí muy bien. Y de repente que lo estoy viendo bien, él traía un tatuaje aquí en su brazo como de un demonio. Era como una gárgola lo que traía ahí el brother. Entonces ahí es donde me chocó. ¿Eh? ¿Qué hace este bro? O sea, ¿qué onda, no? Y yo me saqué de onda. Dije, ¿qué? Pero en ese mismo momento, o sea, y después él me empezó a hablar y me empezó a hablar de Dios, me estaba evangelizando. Yo, obviamente, no traigo un letrero aquí que dice pastor, ¿verdad? Entonces, me empezó a evangelizar y toda la cosa. Yo, sí, amén, hermano, qué padre. ¿Eres cristiano? Sí. Pero me di cuenta de eso, o sea, o sea, el corazón es otra cosa, ¿no? Y este hermano, y sí, ya después me contó que ese tatuaje se lo hizo hace muchos años, cuando todavía no conocía de Dios y toda la cosa, pero fíjate cómo podemos etiquetar a las personas sin primeramente conocerlas, ¿no? Y este brother es un evangelista cañón, o sea, gruesísimo, y está su cuerpo lleno de tatuajes, ¿no? Entonces, definitivamente lo importante no es tu apariencia, sino lo que Dios ve. Ahora sí, Dan, perdónanos. Sí, no te preocupes. Pues precisamente me quedé pensando mucho en todo esto que están platicando. Digo que están porque no me dejan entrar a la plática. No, no es cierto. Pero sí me quedé pensando. Y efectivamente, creo que el hecho de que te hagas un tatuaje no va a hacer que Dios te deje de amar, ¿no? Juan 3:16 dice bien claro, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Al mundo entero, a todos, a todos. Tú creas en Él, no creas en Él, Dios te ama. ¿Va? Así es. Y por amor a ti, que no crees en Él, mandó a su Hijo Jesús. Ahora, si tú decides creer en Jesús, tienes un plus, pero el amor de Dios ya lo tienes. O sea, eso es algo bien importante, que nada de lo que hagas te va a quitar ese amor que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí es seguir redundando a lo mejor en los tatuajes, en que si está bien, si está mal. Si tú eres religioso, fariseo, etcétera, tú vas a decir toda la vida está mal, ¿no? Si tú comprendes que la parte de que Dios no mira el aspecto físico, sino el corazón, vas a decir que está bien. Y ojo, o sea, el fariseo no está mal por decir que está mal, ni tú estás bien por decir que está bien. O sea, aquí el tema es precisamente la convicción, ¿no? Lo que decía Bruno, o sea, ¿por qué lo estás haciendo?
Si es por fregar a alguien, a lo mejor, por causarle un disgusto o eso, ahí es donde está mal, ¿sí? Así es. Pero si es algo que te gusta, como dice, hazlo, ¿no? Pero que si eres menor de edad, tienes que hacer todo con consentimiento de tus padres. Aunque ya seas mayor de edad y sigas viviendo en la casa de tus padres, tienes Exacto. que hacerlo con consentimiento de tus padres, ¿no? Es correcto. Si no, ya si vives solo y ya tienes tu forma de decidir y de hacer, entonces sí tú puedes decir, a mí me gusta, yo lo hago y bueno, ya es cuestión de, ¿no? Entonces, pues creo que es algo que podríamos resumir de esta manera. O sea, digo que no necesitamos ya seguir como hablando mucho, ¿no? Y algo que me brincó de lo de que decías acerca del Levítico es la parte de no te cortes el cabello, no te cortes la barba, ¿no? Y, y precisamente, pues muchas veces hemos sido criticados por eso. O sea, si ustedes se dan cuenta, pues yo también traigo la barba larga. A mí me gusta el look de leñador, dicen por ahí, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta traer la barba larga, el cabello largo, ¿no? Y en mi familia, o sea, en mi familia nuclear, mis hermanos, mis padres, les causa conflicto porque dicen que parezco vago, ¿no? Pero, o sea, al final de Un cuentas es poquito algo que solamente. a mí me gusta, o sea, al final de cuentas es algo que a mí me gusta, yo me siento bien como soy, ¿no? Y de esta manera yo puedo desarrollar mi ministerio sin ningún problema. Entonces, me gustaría platicarles una anécdota, justamente ahorita que estamos hablando digo, ya hablamos un poquito del cabello pintado y todo eso, pero quisiera platicarles que en mi iglesia, otra vez no voy a decir qué iglesia es, eh, un día llegó un brother, ¿no? Tenía un tatuaje gigante aquí en esta parte del antebrazo y rastas largas, o sea, hasta la cintura le llegaban las rastas, ¿no? O sea, el brother se veía que no era una persona que se hubiese convertido hace mucho tiempo, entonces estaba empezando a ser discipulado por alguna de las personas que estaban en la iglesia, ¿no? Entonces este brother, pues llega a la iglesia, su esposa pues era igual físicamente parecida, no traía rastas, pero igual traía piercings, tatuajes, y pues su forma de vestir no era una forma de vestir como la normaliza el mundo, ¿sí? Entonces, pues ellos llegan a su primera reunión dominical, ¿no? Y todo, a la iglesia, pues con ganas de adorar a Dios. Empieza el culto y todo, y resulta que no sé si les ha pasado en sus iglesias, que hay algunos hermanos que ya tienen raíces en su silla, o en su asiento, o en su banca, o su butaca, lo que sea, ¿no? O sea, que no se puede sentar en otro lado. Entonces, pues estos hermanos, nunca habían ido a la iglesia, pues tomaron un lugar X, ¿no? Que se les ocurrió. Ahí luego aparte los hermanos que ya están enraizados son los que llegan tarde, no sé si les suena. Entonces, pues resulta que pues los hermanos llegan, se sientan, ¿no? Empieza el culto y todo, y en eso llega la persona que pues estaba dueña del asiento, ¿no? Vamos a decirle así. Entonces, pues se les queda viendo mal, no dice nada, ¿no? Simplemente pues una mirada, ya saben, ¿no? Y pues busca otro asiento y ya. El tema es que después de esto, viene otro domingo, ellos los veo, ¿no? Viene un tercer domingo, los veo, pero llega el cuarto domingo y ya no llegan al culto. Por alguna situación ya no llegaron, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, yo tampoco, pues nunca tuve un acercamiento con estas personas, entonces tampoco, pues, y honestamente no me preocupé por buscarlos y ver qué había pasado, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, hay gente que se siente rechazada, ¿no? Por un tatuaje, por tener el cabello largo, y no rechazada por Dios, sino rechazada por nosotros mismos, ¿no? Y creo que ese es otro punto que podríamos tocar, porque ¿cuántas veces tú, que me estás escuchando, has puesto una etiqueta en una persona, ajá, y le has rechazado por esa etiqueta, ¿no? O cuántas veces a ti te han rechazado por tu forma en la que te ves, ¿no? Entonces creo que ese es un punto bien importante, que nosotros que estamos o que queremos tener un entendimiento mayor, tenemos que ser conscientes de que el amor de Dios es para todos y no podemos nosotros como humanos desechar a alguien porque haya una situación que no nos parezca o que nos brinque o nos parezca rara, ¿no? Entonces no sé qué podrían comentar acerca de eso. Pues yo quisiera como
ya como hablando, entrando un poquito en este tema, acerca como del riesgo. Bueno, yo lo pongo así como el riesgo, porque yo creo que es lo mismo que también Jesús hizo en este momento. O sea, como que cuando Él vino a la tierra, Él no vino por las personas que creían en Él. O sea, bueno, también, pero no específicamente fue por esas personas, sino que yo siento que Él quiso como saltar como barreras sociales, religiosas incluso, y fue por esas personas que se quedan insuficientes, que se creían criticadas, que quizás a lo mejor se sentían etiquetadas, pero no lo decían, o sea, con toda voz de que, ay, sí, yo soy esto, ¿no? No, o sea, pero sí se sentían como mal cómo eran estas personas, y Jesús fue por esas personas, y por eso lo llamo como el riesgo, porque Él literalmente se arriesgó a que sus discípulos incluso quisieran como lo juzgaran a Él de cómo vas a ir con esta persona o como cosas así, pero Él dijo, no, o sea, yo voy a ir por esas personas. Y yo creo que, parte que nos han dicho, yo creo que en la iglesia, que precisamente, o sea, nosotros tenemos que ser esas mismas personas que deciden como saltar esas barreras. Yo lo relaciono mucho con lo que nos acaba de contar Dan, de que precisamente yo creo que a lo mejor todos, a lo mejor las personas que fueron, o este chico que fue, sí, se sintió como juzgado, criticado y no quiso regresar. Pero, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor nosotros nos hubiéramos arriesgado un poco más y hubiéramos dicho, ¿sabes qué? ¿Qué pasó contigo? O sea, ¿por qué ya no vienes? ¿Qué es lo que a lo mejor te hizo no regresar una cuarta vez, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nos hace falta como un poquito de arriesgarnos a ir por esas personas. Y yo creo que cuál es el problema, es que ese comentario bien te lo puedes hacer, se lo puedes hacer a un hermano que viene completamente con tatuajes, con rastas, pero también a una persona que simplemente venga un poquito menos formal, entre comillas, ¿no? Porque, pues, bueno, me ha pasado ver iglesias en donde el 90% de los hermanitos pues, vienen completamente en trajes y las hermanitas completamente vestidos. Pero al mismo tiempo he ido a iglesias en donde pasa todo lo contrario, ¿no? Donde no importa cómo vas vestido, no importa el dress code, ¿no? Vaya. Entonces yo creo que también aquí hay un choque muy fuerte de identidades. Entonces, si tú vas a una iglesia donde visten formalmente y llegas casualmente por jeans, ese mismo comentario puede hacer perfectamente que ya no tengan ganas de volver a ir, ¿no? Entonces yo creo que es cuando comentabas tú, Bruno, ¿no? O sea, a veces, o sea, Dios no ve lo que el hombre ve. O sea, nosotros vemos y juzgamos directamente, oye, no, trae jeans, ¿no? Oye, no traes este pantalón formal, o no traes saco, o la corbata está mal hecha inclusive, ¿no? O sea, son esos comentarios en los que a veces a uno desaniman, cuando no debería porque era así, o sea, no debería de ser así. La iglesia no debería criticar la forma de apariencia de uno mismo. Y es que yo no sé ustedes a lo mejor cómo fue cuando ustedes, ya comentamos al inicio, qué aspectos nos han dicho, esto no es bueno, esto no es de Dios, pero yo no sé en qué momento o cómo se sintieron ustedes cuando les dijeron esto. O sea, Dan dijo, pues yo realmente sentí feo, ¿no? Pero a lo mejor ustedes, ¿cómo lo vivieron? O sea, yo creo que cuando uno le pasa, es cuando más se pone a pensar de, no, yo creo que sí, también me ha pasado que he etiquetado y, o sea, lo hice a lo mejor de la misma forma que me lo hicieron a mí y se siente feo. Entonces yo creo que así como tú sientes ese mismo rechazo hacia ti, yo creo que tú también tienes que como pensar un poquito más que a la próxima vez que encuentres una persona diferente a ti, no se trata de etiquetar y de una vez juzgar. O sea, yo creo que es también un poco de empatía, no sé si podemos decirlo así, empatía por esas personas. Sí, mira, yo creo dos cosas aquí bien importantes que creo para ir como aterrizando esta parte es bien importante. Una, sí, efectivamente nosotros creo que no tenemos, nadie tiene la autoridad moral como para poder juzgar, para poder etiquetar a nadie, ¿no? Ni Jesús etiquetaba a las personas, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí debemos de partir nosotros como hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia en el aspecto de que no podemos criticar a las personas, no podemos etiquetar a nadie, al contrario, creo que el papel, algo muy personal que yo creo es que el papel de la iglesia es el de amar y abrazar a quien sea. Ahorita tú decías del riesgo. Jesús se arriesgó con Mateo a hacerlo su discípulo, porque Mateo era un cobrador de impuestos, era la escoria de la sociedad en ese entonces, era un traidor a la patria. Es más, yo no sé si ustedes sabían, pero en el Talmud judío explicaba que te decía a ti como judío justo, decía, tú tienes el derecho
de engañar a un cobrador de impuestos, porque eso se merecen esas personas. Eso dice el Talmud judío. O sea, tú eras perdonado si engañabas a un cobrador de impuestos. O sea, a ese nivel. También no sé si te lo sabían, pero un cobrador de impuestos no podía entrar a la sinagoga porque era un traidor a la sociedad. Entonces, si Jesús se arriesgó a ya, no nada más a compartirle del evangelio, chavos, te estoy diciendo de que Jesús se arriesgó a hacerlo su discípulo, su representante aquí en la tierra, a alguien como Mateo, un cobrador de impuestos, un celote, o sea, a ese tipo de personas. Creo que nosotros, más que nuestra obligación de compartirles, creo que tenemos la obligación de hacer discípulos a toda persona, independientemente de cómo se vean, de lo que sea. Ahorita estamos hablando de la apariencia. Independientemente de cómo se vean, tú tienes que hacerlo discípulo, como Jesús lo hizo. Pero también está el otro punto, digo, para ir aterrizando, creo que también tiene que ver con lo que tú creas de ti mismo, con lo que tú, ahorita lo que decía Dan, también creo que es bien importante. Si yo tengo una apariencia, me siento a gusto con ella, creo que Dios está conforme con mi apariencia y no me avergüenza, entonces voy a defender mi apariencia y me voy a sentir a gusto donde sea. También la realidad es que las personas que no se sienten a gusto consigo mismas no van a estar a gusto en ningún lado, ¿no? Así sea que sea un lugar muy formal o informal. Si tú primero no te sientes a gusto contigo mismo, entonces no vas a sentirte a gusto en ningún lado, aunque la gente no te etiquete. Entonces creo que aquí viene un tema bien importante, Dan, que tiene que ver con la identidad. Creo que es bien importante que tú sepas quién eres. Yo explicaba quién eres en ti, quién es para ti. ¿Te gusta quién eres tú? Independientemente de todo, tu peso, tu tamaño, tu altura, todo lo que tú eres, ¿te gusta quién eres tú? Y cuando tú estás seguro de lo que eres y te gusta lo que ves, entonces tú puedes ser una persona segura, no insegura. Creo que en la inseguridad es donde ahí hay, ¿qué te digo? Hay pecado en la inseguridad. Entonces, creo que es bien importante la identidad que tenemos con nosotros mismos, pero también explicaba hace unos días con ustedes la identidad que tenemos nosotros respecto a nuestro Dios. Entonces, si hoy podemos entender que Dios nos ama independientemente de cómo nos veamos, si eres negrito, blanquito, flaquito, gordito, chaparrito, como tú seas, como tú te vistas, si Dios te ama así, entonces, y tú lo entiendes así, entonces creo que tu relación con Dios puede ser completa. Pero entonces, tanto nosotros no hay que etiquetar, como también nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. No sé, Dan, ¿cómo vamos por ahí? Sí. Justamente ahorita, mientras hablabas, recordaba, ¿no? Y me ponía a pensar, porque algunos van a decir, oye, Dan, oye, Bruno, América, Joel. Sí está padre lo que dicen, pero dime en la Biblia por qué no le importa a Dios tu apariencia, ¿no? Ya dijimos algunos versículos bíblicos, pero hay una historia que a mí me gusta, bueno, que justamente ahorita como que rebobiné, ¿no? Y vamos a hablar acerca de este hombre, ¿no? Escogido por Dios, fue prometido por Dios primero, luego Dios lo preparó y posteriormente, pues, lo escogió, ¿no? Y estoy hablando de Juan el Bautista, ¿no? Pues este brother, ¿cómo se vestía? O sea, vamos a imaginárnoslo ahorita así como rápidamente te lo voy a describir para que te puedas imaginar. Pero era un brother, vamos a llamarle hippie, ¿no? O sea, sí, ya te lo imaginaste hippie, ¿no? Cabello largo, con pieles en lugar de ropa, ¿no? De túnicas en ese tiempo, ¿no? Con pieles era lo que él vestía y solamente comía raíces, no comía carne, ¿no? Comía solamente verduras, frijoles, etcétera, ¿no? Insectos también. Insectos. Entonces, digamos, pues tú lo veías al brother y decías, o sea, pues qué onda con este vagabundo, ¿no? O sea, no doy un peso por él. Sin embargo, él toda su vida se encargó de predicar el evangelio, ¿no? Y entonces empezó a hacer seguidores. O sea, al final de cuentas, el hecho de predicar a Dios y anunciar a Jesús, lo hizo que muchas personas lo siguieran,
¿no? Y entonces, pues, o sea, tú dices, no, pues entonces, así como se viste Juan, así como vive Juan, es como a Dios le agrada que vivamos. Entonces, vamos a hacernos como él. Y ya, ¿no? Juan no bebía vino y pues no comía pan, tampoco me parece. Entonces, resulta que llega Jesús, ¿no? Se destapa, Juan lo bautiza, pero Jesús es una persona que usa túnicas, ¿no? Digamos que pues era un aldeano promedio, o sea, que se vestía como la mayoría, que tomaba vino, que comía carne y que le gustaban las fiestas, ¿no? Entonces, ahí hay un contraste abismal, ¿no? Entre estas dos personas, estos dos personajes, en el cual yo pienso que los seguidores de Juan tuvieron un choque, así como dice Bruno, o sea, ¿cómo es posible que si tú me estás enseñando algo, ¿no? El elegido, el Hijo de Dios sea diferente a ti? Entonces, ¿quiere decir que Dios no amaba a Juan como era? ¿O que no era correcto cómo Juan se vestía y lo que hacía? Entonces, o sea, hazte esa pregunta. Pero si Juan fue prometido por Dios y enseñado por Dios, entonces yo no creo que la forma en que él se vestía y la forma en que él vivía afectara en ese amor que tenía con Dios, ¿no? Bruno. Y te doy un dato más. Más adelante habla Jesús de Juan el Bautista y dice, no hay hombre, ni ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. O sea, y bueno, después dice que, pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Jesús todavía se atreve a alabar o exaltar, ¿verdad? El papel, el ministerio de Juan el Bautista, porque bíblicamente entonces podemos respaldar que Dios no se fija en la apariencia, y bien escrito lo que dices, Dan, porque sí, efectivamente el estilo de vida y el estilo de vestimenta de Juan el Bautista y Jesús es totalmente opuestos. Pero entonces ahí Dios no se está fijando en lo externo, sino se está fijando en el propósito, que al final era uno, que era Jesús. Bueno, Juan el Bautista vino a abrirle el camino a Jesús, pero Jesús predicaba lo mismo que Juan el Bautista: arrepentimiento, que se acercara el reino, que se acercaba el reino de Dios, que el reino de Dios ya estaba aquí. Entonces, al final creo que en eso se podría resumir también parte de lo que hoy estamos hablando. No se trata de nuestra vestimenta, no se trata de nuestra dieta, se trata del propósito que tenemos en Dios. Se trata de lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra, ¿no? Al final eso es lo importante. Y fíjate, son dos cosas también bien diferentes, porque Juan el Bautista fue llamado para estar en el desierto y desde el desierto compartir al pueblo de Israel, para no mezclarse. Esa era la idea de Juan el Bautista, o el propósito de Juan el Bautista: no mezclar la cuestión eclesiástica de ese tiempo del pueblo de Israel y apartar al pueblo de Israel al desierto para que ahí Juan el Bautista les predicara. Entonces, Juan el Bautista se vestía conforme a su propósito, y Jesús, por otro lado, se vestió conforme a su propósito también, porque él tenía que llegar a otro tipo de personas, porque él también tenía que llegar a los romanos, porque él también quería llegar a los samaritanos, a los otros pueblos que estaban alrededor también. O sea, cada quien, fíjate, se vistió o usó la moda de acuerdo a su propósito. Yo tengo, por ejemplo, y con esto acabo mi participación en esta parte. Yo tengo, por ejemplo, muy claro lo que Dios tiene para mí. Yo lo explicaba en la vez pasada. Yo estoy en Ecatepec y a mí, por alguna razón, me llegaron muchas personas con tatuajes, ¿no? Y con vestimentas muy extrañas, ¿no? Y yo de por sí traía el tatuaje ya, pues es algo que me gusta, es algo que, ¿no?, a mí personalmente. Y decidí, eso me llamó a hacerlo, porque a mi iglesia llegan personas que fueron rechazadas en otras iglesias por sus tatuajes, pero cuando llegan a mi iglesia, bueno, que no es mía, es del Señor, ¿verdad? Pero bueno, que yo soy el encargado, pues el administrador. Cuando llegan a esta iglesia y ven al pastor tatuado, me explico, es una apertura diferente. Las personas se sienten en confianza, se acercan, me platican, me preguntan también de los tatuajes, pero cada quien, yo creo,
para ir cerrando esta parte, cada quien debería de vestirse conforme a su propósito, debería de tener la apariencia de acuerdo al propósito que tienen. Yo le comentaba a Dan hace unos días también que estaba platicando, hay iglesias que, por ejemplo, su llamado tiene que ver con personas de la farándula, de moda, de diseñadores de moda, y por lo tanto en esa iglesia se visten así. El pastor se viste como si fuera una pasarela de modas y así predica y con sombreros y sacos y así bien extrafalán, porque ese es su llamado. Entonces creo que nosotros deberíamos de vestirnos del llamado. Ahora, también me queda muy claro que hay personas que deben de vestirse de traje, ¿no? Hablaba, por ejemplo, del pastor Joel Austin de Lakewood Church allá en Houston. Él siempre se viste muy de traje, ¿verdad? Bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es su propósito. Entonces, yo creo que obviamente, ni lo formal está bien, ni está mal, ni lo informal está bien, está mal. Creo que cada quien debería tener la apariencia para el propósito al que fue llamado. Eso yo pienso, ¿no? Sí. Bueno, y yo creo que deberíamos quitarnos justamente ese estigma, ¿no? De, como mencionabas, ¿no? De decir, es que si voy de traje le agrado más a Dios en la iglesia, ¿no? O si voy bien peinadito, le agrado súper bueno a Dios, y si voy totalmente despeinado y todo eso, ni siquiera me van a dejar pasar, ni siquiera voy a sentir a Dios aquí en mi corazón. O sea, yo creo que hay que empezar a quitarnos ese estigma, y me pareció muy acertado tu punto. Yo creo que debemos de sentirnos cómodos uno con nosotros mismos, por lo tanto, con nuestra vestimenta, porque de esa manera podemos realmente ser quien somos, ¿no? Y adorar de esa manera a Dios. O sea, no debería importar si uso corbata o si no. Si tú te sientes cómodo, a gusto, usando corbata y todo eso, excelente por ti, ¿no? Excelente por ti, hermano, y adora a Dios con tu traje, corbata. Pero debemos de quitarnos ese punto de vista, ese estigma de que una vestimenta es mejor que otra, o un corte de cabello es mejor que otro, ¿no? De hecho, también estaba viendo también acerca sobre esto de que nos dicen, ¿no?, que tenemos que vestirnos de una forma y así es la única. Yo creo que, sí, o sea, quitarnos un poquito esa cuestión de decir, no, pues es que si no vienes vestido bien a la iglesia, pues tu adoración no sirve, ¿no? Pero yo creo que realmente eso no es importante, porque de hecho incluso hay un versículo de la Biblia que está en Samuel, 1 Samuel, que precisamente le dice, Dios le dijo a Samuel, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Yo creo que está mucho o influye mucho en esa parte de cómo vienes a la iglesia. ¿Vienes realmente a adorar? ¿Vienes con un corazón dispuesto a estar en comunión con Dios? ¿O realmente lo único que te importa es que como vengas vestido y si vienes mejor vestido que el otro o no? Entonces yo creo que está un poquito más en eso, de cómo es tu corazón y cómo lo reflejas a través de lo que eres, porque yo creo que también se trata un poquito también, yo siento que también influye un poquito las apariencias en cuestión de, como decía, de seguridad, de la seguridad que tú tienes para entonces poder reflejarlo, ¿no? El poder reflejar a Jesús en lo que tú eres, ¿no? O sea, claramente hay muchas modas de ahorita que decir, bueno, yo soy de esta moda y tú eres de esta moda y no hay problema, pero yo creo que tú te tienes que sentir primero bien en tu corazón y que eso se refleje a las demás personas, ¿no? Mira, a mí me gustaría decir esto nada más como ese versículo que tú dijiste, pero en negativo, ¿no? Tú podrías venir con el mejor traje, el mejor reloj, lo mejor de lo mejor a la iglesia, pero con un corazón sucio. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Me explico? Entonces, creo que lo más importante acá, como dice ese versículo, lo más importante es el corazón, más que la vestimenta, más que cualquier cosa, ¿no? Me ganaste el comentario, justamente eso iba a decir, pero iba a acompañarlo con algo más. Sí, sí es verdad, ¿no? Esto de, pues puedes venir muy bien peinado, pero tu corazón sucio. Y hay otro versículo que dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No dice, Dios está buscando adoradores en traje, sin perforaciones y sin tatuajes, ¿no? Dice, en espíritu y en verdad. ¿Y qué es ser adorador en espíritu y en verdad? Primero, o sea, simplemente vamos a ponerlo así. Si tú te vistes de traje por agradar al pastor y a la comunidad en la que estás, ya no estás siendo verdadero, ya no estás adorando con verdad. Estás adorando, vamos a llamarlo que sí, pero lo estás haciendo
con la imagen de otra persona. O sea, si tú te vistes de traje y así te sientes bien y esa es tu personalidad, correcto, hazlo y adora a Dios. Y lo vas a hacer en espíritu y en verdad. Pero si solo es para agradar a un cierto número de personas, no lo hagas, porque no estás adorando a Dios. Entonces, y pasa lo mismo al revés, ¿no? O sea, si tú, o bueno, más bien con otras cosas que nos han dicho a lo mejor, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de la apariencia, pero también qué tal tu forma de ser, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros estamos en una iglesia presbiteriana, entonces pues somos más, o sea, a pesar de que somos presbiterianos, no somos de los presbiterianos conservadores, ¿no? Que nada más el piano y nada más, no, sino que pues, hay más apertura, pero aún así, por ejemplo, levantar las manos en mi iglesia, te voltean a ver feo, ¿no? A lo mejor moverte un poquito a la hora de la alabanza y que está bueno, o sea, híjole, les causa incomodidad a muchos, ¿no? Entonces, pero es una cuestión de que ya es algo cultural, ¿no? Que ya les enseñaron por décadas de aquí en el templo no se baila, aquí en el templo no se levantan las manos, aquí en el templo no se grita, ¿no? Entonces, creo que hay un punto ahí en que si tú te acoplas a eso, tampoco estás adorando en verdad. Entonces, o sea, no te estoy diciendo tampoco que seas el exagerado y el exhibicionista de la iglesia, o sea, hazlo como el Señor te esté llamando a hacerlo, ¿no? Creo que eso es algo crucial en cada cosa que hagas, o sea, cada cosa que hagas, plantéate, ¿cómo es que el Señor te está llamando a hacer esto, ¿no? A nosotros nos mandó a hacer este podcast, ¿no? Nos llamó y en algún momento tuvimos mucho miedo porque decíamos es que, o sea, nunca hemos estado enfrente de una cámara, de un micrófono y el hablar se nos complica y qué tal que si lo que digo no les gusta y me empiezan a criticar, ¿no? Y mi carrera termina antes de empezar, o sea, cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, el Señor nos dijo, tienes que hacer el podcast. Y nos lo dijo en febrero. Entonces nosotros le dijimos, ah, sí, Señor. Y empezamos a hacer el podcast hasta octubre. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, no, es que Él va a poner los medios y nos va a dar la inspiración y Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar. Y total que no hicimos nada durante ese tiempo. Hasta que un día, los que saben, los que me conocen, tuve un accidente hace 3 meses, justamente. Y ese accidente a mí me sirvió para recapitular y como poder darle sentido otra vez a las cosas que Dios me había mandado, ¿sí? Entonces, me acordé, ese tiempo que estuve ahí, que en cirugías y todo, o sea, estaba en mi mente el podcast, el podcast, el podcast, el podcast. Y yo decía, bueno, pues es que sí, lo dejé en pendiente, ya no hice por hacerlo. Entonces, pues dije, yo no sé cómo hacerlo porque nunca he hecho un podcast. Dije, también yo pensaba, no será tan difícil, ¿no? Pero, y yo sí se los planteé a los muchachos, o sea, vamos a hacer un podcast, ¿quién jala? Yo voy a hacer mi podcast, ¿quién jala? ¿Jalan o no jalan? Y entonces ya la banda dijo, no, pues sí, sí jalamos. Entonces ya no fue mi podcast, sino ya fue el podcast del ministerio. Y la primera emisión así todos estábamos así de, no inventes, ¿qué voy a decir, no? Y la primera emisión que no salió, obviamente, y no va a salir nunca, bueno, tal vez, o sea, realmente estábamos muy nerviosos, no podíamos hablar mucho, o sea, era muchas interrupciones, ¿no? Muchos espacios en blanco, pero todo eso nos fue dando como experiencia y hoy en día Dios nos dice, ¿ya ves cómo sí puedes? O sea, yo te dije que lo hicieras, ¿por qué no confías y lo haces? O sea, si Dios te está diciendo de alguna manera, ¿no? Tu tarea es de que si tú eres chopper, por ejemplo, y te convertiste a mí, entonces tú tienes que ir por los choppers. O sea, que no te vayas a meter por un político o por un licenciado, abogado. No lo hagas porque no, nunca los vas a traer. O sea, nunca les vas a poder dar un mensaje certero porque por la forma en que te ven, no te van a hacer caso. Entonces, tú eres de una manera y Dios te ha escogido de esa manera porque tienes que alcanzar a las personas que están dentro de tu círculo. Así es. Pregúntate esto, o sea, en tu casa, tú eres cristiano, tú crees en Jesús, eres seguidor de Jesús, tus papás son seguidores de Jesús, tus hermanos son seguidores de Jesús, tus primos.
Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a trabajar, tus amigos cercanos, ¿no? Y no es que tú los vayas a convencer, tú platícales de Jesús, así como el taquero que decía Bruno al principio, ¿no? O sea, imagínate que tú llegas a una taquería y me dices, dame 2 de pastor, carnal. Sí, y entonces el pastor es él, no la carne, ¿no? Entonces te está ahí ya evangelizando, te está sacando el chamuco y mientras estás ahí echándote tu taquito, ya te convertiste, ¿no? O sea, él está llamado para, en su trabajo, ser ministro de su palabra. O sea, entonces tú también no estés esperando como que, ay, ves que me dijeron que me corte el cabello, ¿no? O, ay, es que me dijeron que la barba, no, no. O si tienes un tatuaje, ¿no? Que te hayas hecho antes de conocer a Jesús y te arrepientes de habértelo hecho, también es válido. Y ya lo tienes ahí, pues ya, ahí está, y es una marca de guerra, y se acabó. Y tú sigue para adelante y dale a tu ministerio que Dios te está dando, ¿no? Y si tú no sabes cuál es tu ministerio, entonces hay algo mal ahí. Porque hablábamos de identidad, Bruno hablaba de identidad al principio, ¿no? Bueno, como a la mitad de este podcast. Y, por ejemplo, pensando en otra vez Juan el Bautista y Jesús, ambos tenían la misma identidad. Su identidad estaba en Dios de los dos, pero eran totalmente diferentes en su forma de vestirse, de hablar, de todo, ¿no? Entonces, pensando en estas dos diferencias, no quiere decir que todos tengamos que ser iguales para entrar en el reino de Dios, sino ahí estamos viendo la diversidad, ¿no? Entonces, enfócate. Y si te digo, no has encontrado tu propósito, no te vamos a decir cuál es tu propósito aquí, porque pues realmente, uno, no te conocemos quizás, ¿no? Personalmente. Y dos, pues el propósito solamente lo puedes descubrir tú. Si quieres a lo mejor una guía o algo así, pues puedes escribirnos a Bruno, a cualquiera de nosotros, y pues podríamos platicar y ver, ¿no? Orientarte a lo mejor hacia algo. Pero lo importante es eso, que definas tu identidad en Cristo primero, antes de poder hacer un cambio de ropa, antes de poder hacer un cambio de cabello, un cambio o hacerte un tatuaje, no sé, hacerte una expansión, no sé. Primero afirma tu identidad en Cristo antes de hacer cualquier cambio. Y había algo que decía Bruno pero yo le voy a robar su comentario, el otro día que platicábamos, Derechos de autor. que es, sí, pero está aquí, entonces no hay problema. Que él decía que si lo vas a hacer, que sea por convicción y no por presión. Ajá. Así es. O sea, no caigas ante la presión de la sociedad, no caigas ante la presión de la iglesia de hacerte cambiar algo. Si lo vas a hacer, que sea para mejorar y por convicción propia, ¿no? Así es. Sí, y uno de los puntos también que decía es que el hecho de que la gente te critique no quiere decir que tiene la razón. Ese es un punto también que tienes que guardar muy profundo porque todos tenemos un punto de vista diferente de todo, de la moda, de todo. Y el hecho de que alguien no tenga la misma forma que pensar que tú no quiere decir que tiene la razón. Entonces, yo creo que lo que también estaba aportando Dan es importante. Debemos de tener, de tener una identidad en Dios, porque en esa identidad en Dios es donde nosotros vamos a dar seguridad a nosotros mismos. Pero el hecho de que la gente te critique, el caso de que la gente te señale, no quiere decir de que tengan la razón, ¿no? La razón la tiene Dios, y entonces tú sigue a Dios, ¿no? Lo que podría decir, ¿no? Sí, yo creo que justamente con esto hay que concluir, ¿no? O sea, al final, o sea, etiquetas va a haber, críticas va a haber, hermanitos que te digan, eso está bien, eso está mal, va a haber, por supuesto. Y ya no solo dentro de la iglesia, ya no solo en tu apariencia, va a haber eso en muchísimas áreas de tu vida. Entonces, o sea, las críticas van a venir, pero yo creo que eso, debemos ser únicos, debemos buscar ese propósito realmente, ¿no? Y tener convicción de que lo que hacemos, justamente, pues, o sea, es lo que nos va a transmitir eso a las demás personas, ¿no? Como somos, con nuestro cabello corto, con nuestro cabello largo, pintado de azul, que usando trajes, con rastas, lo que sea, pero yo creo que es con ese propósito y con lo que somos realmente, con lo que vamos a llegar a más personas, no imitando modas, no imitando
lo que está hoy en día, no imitando los comentarios de los demás hermanos, sino pues realmente siguiendo a Dios, ¿no? Y escuchándolo a Él. Sí, de hecho, pues sí, o sea, yo creo que también es importante el que tú sepas que Dios te ama tal y como eres. O sea, realmente Él no te va a juzgar. Quizás igual la iglesia te puede haber hecho un mal comentario, te pudo haber criticado por algo, pero Dios no. O sea, Dios nunca te va a decir ese cabello, ese tatuaje, no, o sea, no, jamás. Yo creo que lo que verdaderamente importa aquí, y que ya lo dijeron, es el corazón. El que realmente tú estés dispuesto a decir, sabes que yo te acepto como mi salvador. Digo, como así, cada quien con su estilo, así Dios nos ama. Y de esa misma forma te va a amar a ti. Entonces yo creo que también es importante que lo recuerdes, que el hecho de que tú seas así no significa que no te va a amar y que te va a olvidar. Incluso no, o sea, Él se va a acercar a ti, pero es cuestión de que tú decidas hoy si realmente es lo que quieres es aceptarlo y estar aquí con Él, porque créeme, o sea, para también nosotros cuatro ha sido difícil este proceso, porque también nos ha pasado y te entendemos bien qué se siente. Entonces yo creo que con ese mismo sentir, pues también queremos invitarte de que Dios no te va a criticar, Dios no te va a juzgar, y yo creo que eso es lo verdaderamente importante de todo lo que ya dijimos. Así es. Y bueno, yo también me gustaría decir algo, no sé, a lo mejor en la otra contraparte, ¿no? A lo mejor estás en una iglesia donde todo el mundo está tatuado, donde todo el mundo tiene vestimentas raras o algo así, y tal vez no te gusta eso, no lo hagas por presión, o sea, no lo hagas porque todo el mundo está tatuado, ay, yo también me voy a tatuar, no, o sea, recordemos identidad, ¿no? Que sepamos bien qué Dios quiere con nosotros y con base en eso ajustemos nuestra apariencia. Ahora, la realidad es que la apariencia que hoy tenemos no es la apariencia tal vez que vamos a tener siempre, ¿verdad? Yo no sé si me vea bien con el pelo pintado a los 50 años, pero no sé si así voy a ser siempre, pero lo que sí sé es que lo que nunca va a cambiar es mi identidad en Dios. Quién soy yo genuinamente, es eso lo que nunca va a cambiar. Mi apariencia puede cambiar, el día de mañana voy a tener canas, el día de mañana a lo mejor me quedo sin cabello, no sé qué va a pasar el día de mañana, pero porque mi apariencia no es lo que define mi amor o mi relación con Dios, sino lo que define mi relación con Dios es mi corazón, mi genuinidad, no sé si así se diga, con Dios es lo que va a definir mi vida, ¿no? Así es. Y pues bueno, yo creo que para ir cerrando, te vamos a dejar algunos puntos que creo que en esta plática que hemos tenido son importantes. Si se me llega a ir alguno que crean ustedes que es importante, me dicen también cuando termine, ¿va? Pero creo que lo primero con lo que te tienes que quedar es no cedas a la presión, ¿vale? No cedas a la presión ni a hacerte un tatuaje ni a no hacértelo, sino que sea por convicción cada cambio que hagas y que siempre sea para mejorar, para poder ser de bendición a otras personas, ¿vale? Punto número 2, cuida tu identidad. ¿Dónde estás poniendo tu identidad? Creo que eso es uno de los puntos más importantes, es dónde estás poniendo tu identidad. Si tú defines eso, todo lo demás también va a cambiar, ¿vale? Y creo que pues el punto número 3 es, nosotros no podemos definir qué es de Dios y qué no es de Dios, qué está bien y qué está mal, porque no sabemos, o sea, hay cosas específicas en la Biblia que Dios dice, esto está mal, y eso sabemos por certeza que está mal, pero hay cosas que no habla la Biblia, o sea, que no las dice así, entonces no sabemos si está bien o está mal, simplemente haz todo de la mano de Dios, ¿no? Con su dirección. No sé, alguien, otro punto que se me haya pasado. No, creo que es importante eso. Ok. Entonces, pues bueno, amigos, agradecemos mucho su tiempo, agradecemos mucho también a Bruno. Les vamos a dejar aquí sus redes sociales. Él también tiene un podcast que se llama. Bueno, el canal se llama Bruno Castañeda. Entonces, ahí pueden ir también al canal en Spotify, se llama Bruno Castañeda, y tengo algunos podcasts, algunas series. Y bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Bruno Castañeda. Tengo también una fanpage para que ahí me manden inbox y todo. Y en Instagram también me pueden encontrar como @elbrunis. Así me pueden encontrar, el Brunis. Y bueno, cualquier duda, queja o lo que sea, ahí estoy para servirles.
Sí, pues ahí van a estar apareciendo las redes, bueno, no apareciendo, pero van a estar aquí abajo en la descripción, los que nos están escuchando por Spotify. Híjole, ahí es un poquito complicado, pero pues vuelvan a escuchar esta parte para que sepan a dónde dirigirse, ¿vale? Recuerden que también nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Auténtica el Podcast. Ahí nos pueden dar igual seguir para que no se pierdan los siguientes episodios, porque van a estar épicos. Se viene el cierre de temporada, se viene el cierre de año y tenemos preparados todavía 2 podcasts para ustedes. El primero es No es de Dios lo que celebras. Vamos a hablar acerca de, pues, todo lo que te han dicho que no puedes ir a la feria, no puedes comer un pan de muerto, no puedes... no puedes comer comida de la ofrenda, ¿no? También nos han dicho. Entonces, bueno, muchas cosas que nos han dicho, ya no te voy a spoiler más. Entonces, pues ese es el siguiente podcast. Vamos a tener un invitado especial también, como toda esta serie lo hemos tenido. Y el último podcast, pues solamente va a ser de como un recuento de lo que vivimos este año, ¿vale? Entonces tampoco te lo pierdas porque ahí vamos a dar información acerca del podcast, información acerca de la banda. Y bueno, queremos también tener ese espacio contigo. Yo creo que vamos a intentar transmitirlo en vivo para que podamos tener esa interacción con ustedes, pero pues bueno, para que se vayan preparando, ¿vale? América, ¿ibas a decir algo? Sí, solamente para comentar 2 cosas. La primera, no olviden dejarnos sugerencias para el próximo color de cabello de Bruno. Ese es el primero. Y el segundo es que si a ti te ha pasado o que te han juzgado en tu iglesia o si no eres de la iglesia, si te ha pasado alguna vez este tipo de situaciones de que te han criticado por tu apariencia física, a mí me gustaría que fueran a las redes sociales, ya les dijo Dan cuál va a hacer y te las vamos a dejar también si nos estás viendo en YouTube, pero para que nos cuentes cuál ha sido tu anécdota. Yo creo que es importante como conocerlos también ustedes, qué les ha pasado o cómo lo han vivido ustedes. Entonces también me gustaría que nos dejaran ahí su comentario, por si pues, nos vamos a leer, vamos a estar leyendo y si podemos responderles, qué mejor. Así es, amigos, pues bueno, entonces nosotros nos despedimos, los queremos mucho, ya saben, que el buen Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao. Bye. Vamos a ver. Bye.